Imagina entregar cada segundo de tu vida, cada gota de sudor, cada sacrificio. Y que al final, los mismos hijos por los que diste todo te dejen olvidado entre paredes frías de un asilo. Esa es mi historia. La historia de un padre que lo dio todo y que recibió a cambio el silencio más cruel. Me llamo Manuel, tengo 85 años, y lo que voy a contarte no es un cuento, es la verdad de mi vida. Una verdad que duele, que quema, que me acompaña cada día que despierto en este asilo. Durante años trabajé hasta romperme el cuerpo. Entregué todo lo que tenía y lo que no tenía para darles un futuro mejor a mis hijos. Y hoy, escribo estas palabras desde la soledad más amarga, porque ellos ya no están. Quiero que escuches mi historia hasta el final y que dejes en los comentarios tu opinión. ¿Crees justo que un padre dé todo y reciba abandono? Suscríbete, comparte este video, porque lo que voy a contarte es la voz de miles de ancianos olvidados que ya no pueden hablar. Los primeros sacrificios. Desde joven aprendí que la vida no era fácil. Nací en un hogar humilde, donde la comida a veces no alcanzaba y el trabajo era la única forma de sobrevivir. Me prometí que cuando tuviera hijos nunca pasarían hambre. Esa promesa me acompañó toda la vida. Y por cumplirla, dejé atrás mis propios sueños. Trabajé en el campo desde niño, con las manos llenas de callos antes de cumplir los 15. No conocí vacaciones, no conocí lujos, pero dentro de mí había una llama. Algún día tendría una familia, y esa familia viviría mejor que yo. Cuando nació mi primer hijo, lloré de alegría. Lo miré y me juré a mí mismo que no le faltaría nada. Trabajé jornadas dobles, triples, bajo el sol abrasador y la lluvia interminable. Cada gota de sudor era una moneda que guardaba para ellos. La gente decía que yo trabajaba demasiado, que debía pensar en mi salud, pero yo respondía, tengo hijos que alimentar. Mientras mi cuerpo aguante, no pararé. Y no paré. Vendí mi juventud al trabajo. Nunca supe lo que era descansar un domingo. Mientras otros celebraban fiestas, yo llevaba costales en la espalda o conducía camiones de madrugada. Algunas noches regresaba a casa sin fuerzas para cenar. Me sentaba en la cama, miraba a mis hijos dormir y pensaba, vale la pena. Ellos son mi riqueza. Y así, entre sacrificios y silencios, fui construyendo el futuro de mi familia. Un futuro que yo imaginaba lleno de gratitud, de abrazos y de amor. Nunca pensé que esos sacrificios se convertirían en mi condena. Hoy, desde este asilo, me pregunto si valió la pena dar tanto. Porque aunque no me arrepiento de haber amado, sí me duele haber sido olvidado. El amor de padre mis hijos fueron mi razón de vivir. Cada mañana despertaba con la ilusión de verlos crecer, de escucharlos reír, de sentir sus brazos alrededor de mi cuello. Recuerdo cómo corrían descalzos por el patio, con las rodillas raspadas y las mejillas rojas del juego. Yo los observaba desde lejos, cansado, pero feliz. Porque aunque mis bolsillos estuvieran vacíos, sus sonrisas me hacían sentir el hombre más rico del mundo. Nunca hubo juguete caro en nuestra casa, pero yo inventaba juegos con lo que teníamos. Con palos, con piedras, con mi propia voz inventando historias. Ellos reían, y yo reía con ellos, aunque por dentro el cansancio me rompiera. El amor de padre es un fuego que no se apaga. Aun en los días más duros, cuando la espalda me dolía o el estómago estaba vacío, yo seguía adelante porque sabía que me esperaban en casa. No me importaba sacrificar mi comida para que ellos comieran. No me importaba quedarme sin abrigo para que ellos no pasaran frío. Cada renuncia era, para mí, una victoria. Los vecinos decían, ese hombre vive para sus hijos. Y era cierto. Vivía, respiraba, trabajaba solo por ellos. No había nada más importante en mi vida, pero lo que nunca imaginé fue que, con el tiempo, ese amor incondicional se convertiría en un recuerdo unilateral. Que lo que yo di con tanto esfuerzo sería devuelto con indiferencia. Hoy sigo amando a mis hijos, aunque ellos ya no me miren, porque un padre nunca deja de amar, aunque su corazón esté roto. Los bienes entregados, con los años logré lo impensable. Compré una pequeña casa y un pedazo de tierra. No era mucho, pero era mío, y soñaba con que algún día sería de ellos. Trabajé como un animal para levantar esas paredes. Cada ladrillo estaba pagado con horas de mi vida. Cuando terminé la construcción, lloré de orgullo. Ese techo era el refugio de mi familia, pero mis hijos crecieron, y con el tiempo comenzaron a pedirme más. Papá,
Ayúdame con dinero para estudiar. Papá, préstame para un negocio. Papá, necesito tu firma para esta propiedad. Yo nunca dudé. Firmé, vendí, regalé. Entregué la tierra, entregué la casa, entregué mis ahorros. Todo lo que tenía lo puse en sus manos, convencido de que era mi deber. Me decían, gracias papá, algún día te lo devolveremos. Yo sonreía, con el corazón lleno de ilusión. No necesitaba que me devolvieran nada. Solo quería verlos felices, realizados. Pero el tiempo pasó, y lo único que recibí fue distancia. Cuando ya no tuve más que dar, también dejé de ser necesario para ellos. Hoy entiendo que no fueron los bienes lo que regalé. Regalé mi vida entera. Y lo hice con amor. Pero ese amor quedó enterrado bajo la indiferencia. El inicio del olvido al principio eran detalles pequeños. Una llamada menos, una visita que se posponía, una silla vacía en la mesa. Yo pensaba, están ocupados, tienen sus vidas. Y me conformaba, pero pronto esos pequeños vacíos se volvieron abismos. Pasaban meses sin que supiera de ellos. El teléfono dejó de sonar. La casa que un día construí para todos quedó en silencio. Yo me decía a mí mismo, no pasa nada, en Navidad vendrán. Pero la Navidad llegó y no vinieron. Solo quedé yo con la mesa servida y la esperanza rota. El olvido no llega de golpe. Es como una lluvia fina que te cala poco a poco hasta dejarte empapado. Así fue con mis hijos. Dejaron de verme sin siquiera darse cuenta. Y yo seguí esperándolos, como un niño espera a su padre. Solo que en mi caso, eran mis hijos los que nunca regresaban. Ese fue el comienzo de mi verdadera soledad. Una soledad que aún hoy me acompaña, entre estas paredes frías del asilo. La traición silenciosa el día que firmé la última propiedad a nombre de uno de mis hijos. Pensé que me estaba asegurando un lugar a su lado. Me equivoqué. Al poco tiempo me dijeron que no había espacio para mí en sus casas, que con los nietos, con el trabajo, con la vida moderna, no podían cuidarme, me dolió más que un golpe. Había dado todo, y a cambio recibí excusas. Ese día entendí que ya no era parte de su presente. Me llevaron a este asilo con palabras dulces. Es por tu bien. Papá, aquí estarás cuidado. Yo asentí en silencio, pero por dentro mi alma gritaba. No fue un abandono violento. Fue peor. Fue un abandono disfrazado de cuidado. Una traición envuelta en sonrisas falsas. Desde entonces vivo aquí, rodeado de otros como yo. Padres que lo dieron todo y fueron dejados atrás. La vida en el asilo. Cuando crucé por primera vez la puerta de este asilo, sentí que dejaba atrás no solo mi casa, sino también mi identidad. La entrada olía a desinfectante, a silencio, a resignación. Me recibieron con sonrisas profesionales, pero detrás de esas sonrisas había rutina, no amor. Y yo lo sentí de inmediato. Ya no era papá ni abuelo, era un número más en una lista, una cama más en un pasillo largo. La habitación era pequeña, con paredes blancas y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Me dieron una cama estrecha y un cajón para mis cosas. Allí guardé las pocas fotos que me quedaban, imágenes en blanco y negro, sonrisas congeladas en el tiempo. Las puse junto a la cama como quien coloca velas en un altar para recordar que alguna vez tuve un hogar. Los primeros días fueron los más duros. Escuchaba los pasos de las enfermeras, las voces de otros ancianos, los gemidos de quienes ya no podían levantarse solos, y cada sonido me recordaba que ese era mi nuevo mundo. Ya no tenía control sobre mi vida, me decían a qué hora levantarme, qué comer, cuándo bañarme. Todo estaba decidido por otros, como si yo ya no fuera dueño de mí. En el comedor me sentaba frente a platos insípidos que parecían burlarse de mi recuerdo de las comidas caseras. Miraba las mesas llenas de ancianos con miradas perdidas y pensaba, ¿cuántos de ellos estarán aquí porque, como yo, dieron todo por su familia y terminaron olvidados? Esa pregunta me perseguía en cada bocado. Algunos días hablaba con otros compañeros. Cada uno tenía su historia. Un hombre que fue carpintero, una mujer que crió 6 hijos, otro que fue maestro. Todos coincidíamos en algo. Habíamos sido pilares de nuestros hogares, pero en la vejez fuimos convertidos en carga. Y ese era el destino que compartíamos como un castigo injusto. El asilo tenía un jardín, pequeño, con un banco de madera. Allí pasaba horas mirando el cielo. El aire libre era mi única libertad. En esos momentos,
Cerraba los ojos y fingía que estaba en mi casa, esperando que mis hijos aparecieran con sus hijos en brazos. Pero al abrirlos, lo único que veía eran muros grises. De noche la soledad se volvía insoportable. Escuchaba ronquidos, toses, murmullos de otros ancianos que soñaban en voz alta. Yo, en cambio, permanecía despierto, mirando el techo y preguntándome, ¿pensarán en mí esta noche? ¿Recordarán que sigo vivo? Las respuestas nunca llegaban. El tiempo en el asilo no se mide en horas, sino en visitas. Y cuando no hay visitas, los días se convierten en una masa gris interminable. Para mí los relojes dejaron de marcar el tiempo. Mi calendario era la espera de algo que nunca sucedía. Me acostumbré a la rutina, pero nunca acepté el abandono. Porque la costumbre puede enseñarte a sobrevivir, pero no a dejar de sentir. Y cada día que pasaba, mi corazón se rompía un poco más, mientras afuera, mis hijos vivían sus vidas como si yo ya no existiera. El día de mi cumpleaños siempre fue especial. Durante años era una fiesta en casa. Música, risas, un pastel improvisado, abrazos sinceros. Pero ese año, mi cumpleaños número 85, lo pasé aquí, en el asilo, esperando algo que nunca llegó. Desde temprano, me levanté con ilusión. Me puse la mejor camisa que tenía, peiné mi cabello blanco frente al espejo y acomodé con cuidado las fotos sobre la mesa. Pensaba, hoy vendrán. No pueden olvidar mi cumpleaños. Esa esperanza me mantuvo en pie. En el comedor, algunos compañeros me felicitaron con palmadas en la espalda. Una enfermera me dio un trozo de pastel seco, comprado en la tienda de la esquina. Sonreí, agradecido, pero por dentro sentía un vacío enorme, porque los saludos de desconocidos nunca reemplazan los abrazos de los tuyos. Toda la tarde me senté en el banco del jardín, mirando la puerta principal. Cada vez que se abría mi corazón latía con fuerza. Cada sombra, cada figura que entraba me parecía familiar, pero nunca eran ellos. Nunca eran mis hijos. El sol comenzó a caer y la esperanza conmigo. Me quedé sentado en la penumbra, con los ojos fijos en la entrada, hasta que la puerta se cerró definitivamente. Ninguno vino. Ninguno llamó. Ni un mensaje ni un saludo. Volví a mi habitación con las manos vacías y el alma rota. Me acosté vestido, con la camisa arrugada por el cansancio, y lloré como no lloraba desde niño. No lloré por mí, lloré por ellos, porque no entendían el daño que hacían con su indiferencia. Ese cumpleaños fue un espejo cruel. Entendí que ya no era parte de su mundo, que los recuerdos de mis cumpleaños pasados solo existían en mi memoria. Para ellos, yo era un capítulo cerrado. Escribí en mi diario: hoy confirmé que el olvido duele más que la muerte, porque en la muerte al menos descansas. Pero el olvido es morir un poco cada día. Desde ese día dejé de esperar celebraciones, pero nunca dejé de desear, en silencio, que algún día volvieran a recordarme. Los compañeros olvidados del asilo estaba lleno de historias parecidas a la mía. Cada rostro, cada mirada perdida, escondía un pasado de sacrificios, y eso me hacía sentir acompañado en la desgracia, aunque la tristeza nunca desaparecía. Había un hombre llamado Julián, que fue maestro toda su vida. Crió generaciones enteras de alumnos, pero en su vejez, ninguno de sus 5 hijos lo visitaba. Decía con voz temblorosa: enseñé a tantos a leer, y mis propios hijos no quieren leerme a mí. También estaba doña Carmen, que cocinó para toda su familia durante décadas. Me contaba que hacía tamales cada Navidad, y que su casa estaba siempre llena de gente. Ahora, su silla en el comedor del asilo estaba vacía la mayoría de los días porque apenas quería comer. ¿De qué sirve cocinar si nadie viene a la mesa?, me decía entre sollozos. Escuchar esas historias era como mirarme en un espejo. Todos compartíamos la misma herida, el abandono disfrazado de progreso. Nuestros hijos crecieron, se hicieron adultos, y nos dejaron atrás como si fuéramos un capítulo incómodo. Algunos compañeros murieron en silencio, sin recibir una visita en meses. Sus camas eran ocupadas por otros, como si nada hubiera pasado. Y lo más triste era ver cómo sus pertenencias eran guardadas en bolsas, sin que nadie viniera a reclamarlas. Cada vez que eso ocurría, sentía un escalofrío. Pensaba, un día ese seré yo. Y mis cosas también serán guardadas en bolsas, sin que nadie derrame una lágrima por mí. En el asilo nos unía el dolor, pero no nos salvaba de él.
Éramos islas en un mar de olvido, flotando juntas, pero siempre solas. Y aunque intentábamos darnos ánimo unos a otros, sabíamos la verdad, ninguno de nosotros esperaba realmente que nuestra familia volviera, porque el olvido, una vez que llega, rara vez se va. El dolor de las fiestas, siempre fueron mi momento favorito del año. En Navidad, la casa se llenaba de luces, de olor a comida, de voces alegres. Yo me desvivía por ver a mis hijos alrededor de la mesa, contando historias, riendo, cantando villancicos desafinados. Para mí, no había mayor felicidad. Pero aquí, en el asilo, las fiestas son un recordatorio cruel de lo que ya no tengo. Las enfermeras ponen un pequeño árbol en el comedor adornado con esferas baratas. Los voluntarios traen dulces y canciones, intentando darnos ánimo. Pero lo que realmente falta no se puede reemplazar: la familia. Recuerdo una Nochebuena especialmente dolorosa. Me senté frente al árbol iluminado, con un plato de comida que sabía a cartón. A mi alrededor, otros ancianos lloraban en silencio, tratando de ocultar sus lágrimas detrás de sonrisas forzadas. Algunos recibieron visitas, abrazos, regalos. Yo no recibí nada. Pasé horas mirando la puerta, esperando que se abriera y que alguno de mis hijos apareciera con una sorpresa. Imaginaba sus rostros entrando, diciendo: «Papá, feliz Navidad». Esa ilusión me mantuvo despierto. Pero la puerta nunca se abrió. En el comedor sonaban villancicos. Cada melodía era un cuchillo que me atravesaba. Recordaba las voces de mis hijos cantando cuando eran niños, sus risas llenando la sala. Ahora, esas voces existían solo en mi memoria. Esa noche recé, no para recibir regalos, sino para recibir un abrazo. Pedí a Dios que mis hijos recordaran que aún vivía, que aún los esperaba, pero mis plegarias se perdieron en el eco del asilo. Las luces del árbol parpadeaban como burlándose de mí. Pensaba: ¿de qué sirven las luces si mi vida está en sombras? Y me respondía: sirven para recordarte lo que perdiste. Cuando el reloj marcó la medianoche, todos en el comedor brindaron con copas de plástico. Yo levanté la mía, con lágrimas cayendo dentro del vaso. No brindé por mí, brindé por ellos, aunque no estuvieran. Esa Nochebuena confirmé que las fiestas sin familia no son fiestas. Son heridas abiertas que sangran una y otra vez, y desde entonces, cada vez que llega diciembre, mi corazón tiembla, porque sé que, en vez de alegría, solo me espera más dolor. Las cartas no leídas, el silencio, se volvió tan insoportable que decidí volver a escribir. Tomé hojas nuevas y comencé a redactar cartas para mis hijos. No una, sino varias. En cada una contaba un recuerdo, una petición, un pedazo de mi alma. Las guardaba en sobres con sus nombres, esperando que algún día alguien se las entregara. En cada sobre ponía un pedacito de esperanza, como si fueran semillas que podrían germinar en sus corazones. Una vez, una enfermera se ofreció a enviarlas. Le di las cartas con manos temblorosas, sintiendo que por fin mis palabras llegarían a destino. Esperé días, semanas, meses. Nadie respondió. Me atreví a preguntar: ¿recibieron mis hijos las cartas? La enfermera me miró con compasión, pero no respondió. Su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Entendí entonces que tal vez nunca las habían leído. Tal vez quedaron en algún buzón olvidado, tal vez fueron arrojadas a la basura, y con ellas mis lágrimas también fueron desechadas. Escribir se convirtió en mi única terapia. Cada línea era un desahogo, aunque nunca fuera leído. Era como gritar en una habitación vacía, sabiendo que nadie respondería. Guardaba las copias en un cajón junto a las fotos viejas. Abría ese cajón cada noche, como quien abre un cofre con tesoros inútiles. Allí estaban mis palabras, intactas, esperando un lector que nunca llegaba. Me dolía pensar que algún día, cuando muera, esas cartas serán descubiertas por extraños y no por mis propios hijos. Que mis últimas palabras de amor no encontrarán oídos familiares. Escribí en mi diario: lo más triste no es que no lean mis cartas. Lo más triste es que no quieran escuchar mi voz aunque sea en papel. Desde entonces dejé de esperar respuestas, pero no dejé de escribir. Porque aunque ellos no me lean, al menos el papel nunca me abandona. La última esperanza con el paso de los años, aprendí a vivir de pequeñas ilusiones. Una llamada inesperada, una visita prometida, una carta que nunca llegaba. Esas migajas de esperanza eran mi alimento. Un día, escuché rumores de que uno de mis hijos había preguntado por mí.
Esa noticia encendió una chispa en mi corazón. Pasé semanas preparando mi habitación, ordenando mis fotos, peinando mi cabello cada mañana, esperando su llegada. Cada vez que se abría la puerta del asilo, mi corazón saltaba. Me acomodaba en la silla con la ilusión de verlo entrar, pero no entraba nadie. Solo enfermeras con medicinas, voluntarios con sonrisas. La esperanza se convertía en dolor cada noche. Pero al día siguiente volvía a renacer, porque así somos los padres, siempre esperamos. Aunque sepamos que la espera es inútil. Escribí una última carta, más corta, más directa. Hijo, si algún día recuerdas que existo, ven a verme. No necesito regalos, no necesito dinero. Solo quiero mirarte una vez más antes de irme. Guardé esa carta en el cajón, junto a las demás. Y cada noche, antes de dormir, ponía mi mano sobre ese cajón como si pudiera tocarlo a él a través del papel. La esperanza se volvió mi prisión. Sabía que me estaba matando poco a poco, pero no podía dejarla. Porque un padre nunca deja de esperar, aunque el mundo le diga que es inútil. Algunos me decían que debía olvidarlos, que debía resignarme. Pero yo respondía, ¿cómo olvidas a tus propios hijos? ¿Cómo resignas el amor que te dio sentido a la vida? Esa esperanza, aunque cruel, era lo único que me mantenía respirando. Porque sin ella, ya no tendría razón para abrir los ojos cada mañana. Mi reflexión final hoy, mientras escribo estas últimas líneas, siento que el tiempo se me escapa entre los dedos como arena. Sé que estoy cerca del final, y por eso quiero dejar este testimonio. No escribo para culpar, escribo para que alguien escuche. Porque lo más doloroso no es morir, lo más doloroso es vivir ignorado por aquellos que más amaste. Si alguien lee esto, quiero pedirle algo. No dejes a tus padres esperando. No dejes que sus cumpleaños pasen en silencio. No ignores sus llamadas, no tires sus cartas, porque cada gesto que niegas se convierte en una herida eterna. Yo di todo por mis hijos, mi juventud, mi fuerza, mis bienes, mi vida entera. No me arrepiento de haberlos amado, pero me duele haber recibido abandono como respuesta. Miro mis manos arrugadas que un día sostuvieron a mis hijos, que los protegieron del frío, que los alimentaron con sacrificio. Hoy esas mismas manos tiemblan, vacías, esperando un abrazo que no llega. Quiero que el mundo sepa que un padre no necesita riqueza, solo necesita presencia. Que un abuelo no quiere flores tardías en su tumba, quiere compañía en vida. Escribo con lágrimas que manchan estas páginas, pero esas manchas son mi verdad. Son las huellas de un corazón que aún late por amor, aunque ese amor no sea correspondido. Si mis hijos algún día leen esto, quiero que sepan que los perdono. Porque el amor de un padre no muere, aunque el abandono lo destruya. Y si tú me escuchas ahora, te suplico, abraza a tus padres hoy, visita a tus abuelos ahora. No los dejes en el silencio donde yo terminé, porque mañana puede ser tarde, y cuando quieras leer sus cartas, quizá ya no haya nadie para escribirlas. Si mi historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios qué piensas. ¿Es justo que un padre entregue su vida entera y termine olvidado? Suscríbete, comparte este video y sobre todo, no dejes que esta historia se repita en tu familia. Llama a tus padres hoy. Hazlo antes de que sea demasiado tarde.